Abre tu Biblia. Vamos a Miqueas capítulo 5. Ese es el tema de hoy, el que vamos a estudiar en esta ocasión. Si tienes cuadernito de apuntes bíblicos, también puedes sacarlo. Te mando un fuerte abrazo en el amor del Señor Jesús. Hoy es un buen día. Les mando un fuerte abrazo a todos mis hermanitos que nos ven en los diferentes países, a mis hermanitos de Querétaro, de México, del norte de México, de Chile, de Argentina, de Perú, mis hermanitos de Perú, en las diferentes casas de oración, casa de oración para todas las naciones. Fuerte abrazo en el amor del Señor Jesús. Estoy muy contento de estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y ósculo santo en el amor de Jesús a todos nuestros hermanitos que vamos a estar en el mismo espíritu hoy estudiando Miqueas capítulo 5. Abrimos nuestras Biblias y vamos al estudio del libro que corresponde el día de hoy. Muy bien. Pues vamos a empezar. Qué bueno que estás aquí con nosotros hoy para estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí que nos ven aman la palabra de Dios? ¿Ustedes aman la palabra de Dios? ¿Qué tanto? ¿La escudriñan, la atesoran, la memorizan, la guardan? ¿Qué tanto amor y pasión hay en tu corazón? Ay, casi se me cae. ¿Qué tanto amor y pasión hay en tu corazón por la palabra de Dios? ¿Ah? Yo espero que mucho. Bueno, hermanitos, pues vamos a dar comienzo. Vamos, por favor, a Miqueas capítulo 5, versículo 1. Vamos a estudiar. Estaba dando algo de tiempo para que más personas se conectaran, para que no se pierdan nada. ¿Ya vieron lo que está pasando con Israel? Cómo el mundo poco a poco los está dejando solos y los está aborreciendo cada vez más, porque durante la tribulación el mundo va a odiar a la iglesia de Jesús, a los que se quedaron, ¿verdad? Y a los judíos, a los que crean en Jesús y a los judíos. Y este odio va a llegar a tal punto, el antisemitismo, el odio a Israel va a llegar a tal punto que todas las naciones de la tierra van a invadir a Jerusalén. Qué fuerte, ¿no? Lo que pasó en la ONU cuando estaban todas las naciones y Netanyahu iba a dar el discurso y la mayoría se levantó y se salió. ¿Vieron esa noticia? Bueno, esto no se trata de Netanyahu, déjenme decirles. Se trata de una profecía bíblica, por ejemplo, de Zacarías, que narra que todas las naciones de la tierra se van a levantar a pelear contra Israel. Y Jesús saldrá y los defenderá a Israel. Lo menciona Zacarías, lo menciona David, Salmo 83, por ejemplo, la guerra del Salmo 83. Los profetas mencionan ampliamente este suceso. Cuando entremos al profeta Zacarías lo vamos a estudiar a detalle, pero debes de saber que el odio contra Israel es satánico. Proviene de Satanás. Y por ejemplo, dice Zacarías capítulo 12, verso 2, dice: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Un día todos los países de la tierra, comandados por el anticristo y el falso profeta y Satanás obviamente, atacarán a Israel para intentar matar a los judíos. Así va a acabar la tribulación, va a ser el fin de la tribulación, al último de los 7 años en la gran tribulación. Y Dios va a salir y defender a Israel y se va a cumplir Zacarías 12:9. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y antes de que suene la trompeta, antes de que Jesús se lleve a su iglesia por arrebatamiento, que nadie sabe el día ni la hora, porque Jesús viene como ladrón en la noche, nosotros sí alcanzaremos a ver un incremento exacerbado del odio a los judíos, como ocurrió antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, pero mayor, porque esto es ya a escala global. Porque cuando fue la Segunda Guerra Mundial, antes de que fuera la Noche de los Cristales y todo eso, el odio a los judíos estaba principalmente centrado en Alemania,
Pero en el tiempo del fin, en la tribulación, el odio no estará centrado en Alemania. Habrá japoneses que odiarán a los judíos, sudafricanos que odiarán a los judíos, a los rusos que odiarán a los judíos. Esto es necesario que suceda porque viene el tiempo de la angustia de Jacob, pero de ella será librado. Yo nada más te comento esto para que tú entiendas esto. El mundo va a odiar a todos los que crean en Jesús, va a odiar a los judíos y el mundo va a odiar a todo aquel que crea que la Biblia es palabra de Dios. Hacia allá se dirige el mundo y ya lo estamos viendo. Estamos en tiempos finales, no es tiempo de jugar, es tiempo de cuidar tu vida de oración, tu vida de lectura de la Biblia. Las profecías se cumplen frente a nuestros ojos y es impresionante que el odio a los judíos está llegando a tal nivel que España ya está protestando y otros países de la Unión Europea para que Israel no pueda participar en competencias deportivas, que la delegación del equipo deportivo hebreo israelí no participe en juegos y competencias. Y esto se va a ir incrementando. Están saliendo videos virales donde en Europa, por ejemplo, están sacando de los comercios, de los restaurantes a los judíos. Los judíos ya no pueden comer en ciertos restaurantes como ocurría en la Alemania nazi. La historia se está repitiendo porque la profecía se tiene que cumplir. Nosotros amamos a los judíos y bendecimos a Israel. La iglesia de los judíos somos aliados prácticamente. Sí, nosotros más que a ellos a nosotros no, pero nosotros a ellos sí, porque nuestro rey Jesús es judío y él va a ser el rey de los judíos y va a reinar a todas las naciones desde Jerusalén. La capital mundial será Jerusalén. Ya lo hemos estado estudiando en la Biblia. Bueno, hermanos, yo nada más esto te lo platico para que tú observes el panorama profético porque es una de las señales del fin, entre muchas otras. Activación de volcanes, incremento de la maldad, la violencia, tsunamis, guerras y rumores de guerras, pestes, plagas, apostasía, herejías, falsos maestros, falsos profetas, como los que aseguraban que Jesús les dijo que iba a venir el del 22 al 24 y no era verdad, entre muchas otras, pero la persecución a los judíos es una de las señales, por cierto, y lo estamos viendo. Bueno, lo digo a manera de paréntesis. Ya que estamos todos los que estamos, ahora sí entramos a a Miqueas, es que tenía abierto Hechos. Miqueas, capítulo 5, espero que abras tu Biblia, vámonos todos al capítulo que toca hoy. Usamos Reina Valera 1960, dale un abrazo al de al lado, dale un ósculo santo es un beso. Dile te amo en Cristo, qué bueno que estás aquí. Ya pronto nos vamos al cielo, dile. Bueno, ahora sí, vamos a estudiar. Versículo 1, Miqueas 5. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. No sé si has notado que la Biblia a veces a Jerusalén le llama hija de Sión. Hija de Jerusalén, es un término empleado. Hija de guerreros. Nos han sitiado. Bueno, recordemos varias cosas. Entre la historia de Israel, los hebreos, ha habido muchos guerreros. Realmente, Jerusalén, Sión, es una hija de guerreros. Para empezar, Jehová, Yahvé, es Dios de los ejércitos. Yahvé Tsebaot es uno de sus nombres. Dios de los ejércitos. Y la Biblia enseña, sí, que Dios es poderoso guerrero. La Biblia enseña que Dios tiene una espada, Dios tiene armadura. Varias partes de la Biblia lo enseñan, que Dios es un guerrero. Y en Israel hubo varios guerreros. Por ejemplo, David mató a Goliat, peleó contra los filisteos, Gedeón, Jefté, Sansón, Josué, etc. Ciertamente del linaje de Israel salieron muchos guerreros. Y aquí Miqueas muestra que es hija de guerreros. Sión, Jerusalén, hija de guerreros. Qué interesante, ¿no? Esta parte. Nos han sitiado. Quiero que sepas algo. Miqueas profetiza 2 sitios de Jerusalén. El primer sitio que profetizó es el sitio de Babilonia, que ocurrió en el año 580 a.C., cuando Nabucodonosor vino y atacó Jerusalén. Esto ocurrió 160 años después de Miqueas capítulo 5, verso 1. Esta es una de las evidencias de que la Biblia es palabra de Dios. Profetiza eventos que no han sucedido y que ocurren al pie
de la letra. Dice, rodéate de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. ¿Cuándo se cumplió eso? En 2 ocasiones, porque la palabra de Dios es una espada de 2 filos. Hay profecías bíblicas que tienen doble cumplimiento, un filo y otro. Antiguo y Nuevo Testamento, y en este caso no es la excepción. Esta profecía de rodéate de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, se cumplió en 2 ocasiones. En el sitio de Babilonia, 580 a.C., 160 años después de que Miqueas lo profetizó, y en el sitio cuando los romanos rodearon a Jerusalén para destruirla en el año 70 después de Cristo, cuando Tito conquistó la ciudad. Esto fue 810 años después de Miqueas. Se cumplió al pie de la letra. Pero aquí lo más interesante del versículo 1 es que dice, herirán en la mejilla al juez de Israel. Y como la parte A del versículo se cumplió 2 veces, también la parte B del versículo se cumplió 2 veces. ¿Cómo es así? El primer cumplimiento de golpearán en la mejilla al juez de Israel se realizó cuando Nabucodonosor atrapó a Sedequías, el último rey de Judá, lo golpeó, le sacó los ojos y degolló a sus hijos en presencia de él antes de sacarles los ojos. El juez de esa nación era Sedequías. Después vamos a notar cómo esta profecía también apunta hacia Jesús. A Jesús lo golpearon con una vara en la mejilla. Y es interesante cómo este detalle profético lo describe Miqueas. Herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Dónde está esto? Esto está en Marcos capítulo 15, verso 19, que dice lo siguiente. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Los soldados romanos, por orden de Pilato, que ordenó azotarle y después crucificarle, tomaron una caña y le golpeaban en la cabeza y después le escupían, para que se cumpliese la profecía de Miqueas capítulo 5, verso 1. Jesús fue golpeado en nuestro lugar para que nosotros no seamos golpeados en el infierno y en el lago de fuego en el eterno tormento. Jesús bebió la copa de la ira de Dios por nuestros pecados en nuestro lugar, porque Dios es justo y Dios le dará a cada uno conforme a sus obras. Y todos nosotros pecamos y la paga del pecado es la muerte. Y en la ley de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Jesús fue a la cruz en nuestro lugar. Y Miqueas vio por el Espíritu hacia el futuro cómo al Mesías lo golpearían con vara. Y esto fue alrededor de aproximadamente, te voy a decir cuánto tiempo antes, como 770 años antes de Jesús, casi 800 años antes de Jesús, Miqueas vio cómo golpearon al Mesías en la mejilla por nuestra salvación. Herirán en la mejilla al juez de Israel. Jesús es el juez de vivos y muertos. Jesús nos va a juzgar también a nosotros en el tribunal de Cristo. Y ahora sí, Miqueas se pasa al versículo 2. Bueno, antes déjame decirte que este versículo de Marcos 15, 19 no es el único que menciona que a Jesús lo hirieron con una vara en la mejilla. También esto lo menciona Mateo 27, 30, que dice, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Bueno, me hacen una pregunta en el chat, nada más voy a hacer un paréntesis. La Biblia dice, no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, nada. Si representar a Dios Padre, Hijo, Jesucristo, Espíritu Santo con dibujos es pecado, sí lo es. Nunca, nunca, nunca en el Nuevo Testamento se dibujó a Jesús, nunca. Es fe en su nombre, en su palabra. Esto de dibujar a Dios, a ángeles, dibujar a Jesús o al Espíritu Santo es de la apostasía moderna. Pero los apóstoles nunca usaron dibujos ni imágenes. Y yo les digo, ¿qué diferencia tiene una idolatría católica de que pintan a Jesús, tienen falsos cristos, con un dibujo de Jesús de una caricatura pseudo-cristiana moderna? No hay ninguna diferencia, los dos son el mismo pecado. A Jesús no se le puede pintar ni dibujar ni al Padre ni a la deidad. Sí es pecado, está escrito en la ley de Dios. Dios no es así, para empezar. Entonces, sí es algo moderno, es un tropiezo de la apostasía moderna.
Si escudriñas a la iglesia de Hechos, podrás notar que la iglesia de Hechos no usaba cruces, no usaba símbolos religiosos en que apoyar su fe, tampoco pintaban a Jesús. Sí, no, esto sí se sale de la escritura. No te harás imagen de nada de lo que está en el cielo. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en el cielo, aunque el Espíritu Santo también está en la tierra. ¿Sí? Bueno, lo aclaramos. Regresamos ahora sí al verso 2. Pero tú, Belén Efrata. Aquí ya empieza lo interesante. Belén Efrata. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa Belén? Voy a esperar a ver si alguien lo pone en el chat. ¿Alguno de ustedes sabe lo que significa la palabra Belén? ¿Saben cómo se dice Belén en hebreo? Betlehem. Sí, casa de pan. Muy bien. Bet o Beit o Bait es lo mismo. Betlehem. Casa de pan. Qué interesante porque Jesús nació en Belén. Y Jesús es el pan de vida. Desde el nombre del pueblo Belén, casa de pan, sabemos que el pan de vida surgiría de ese lugar. El que come de Jesús tiene vida eterna. Interesantísimo. No sé si tú eres, por ejemplo, de los que cuando estudian la Biblia, cuando la escudriñan, revisas los significados de todo. Yo siempre que leo la Biblia tengo al lado mi Strong y estoy revisando mi diccionario en griego, mi diccionario en hebreo. Estoy revisando el hebreo. Te recomiendo estudiar griego y estudiar hebreo porque hay cosas que los Strong no te lo dicen. Yo tengo versiones de Biblia en hebreo, diferentes versiones de Biblia en hebreo. Tengo versiones de Biblia en griego y a veces hago comparativos, pero no de versiones modernas, de versiones muy antiguas. Y los tengo que leer en hebreo y los tengo que leer en griego, porque a veces el Strong no te da más información. Sí te recomiendo estudiar griego y estudiar hebreo. Hoy en día es muy fácil, hay muchísimos cursitos en internet. ¿Sí? Bueno, ahora, Efrata. ¿Qué significa Efrata? Ya sabemos lo que significa Belén, casa de pan. Efrata. ¿Qué significa? Bueno, Efrata significa fructífero. También esto es interesante porque Jesús tenía y tiene todos los frutos del Espíritu Santo. Todos. Jesús tiene la perfecta paz, el perfecto amor, el perfecto dominio propio, la perfecta templanza, al grado que la Biblia dice que nosotros somos llevados a imagen de Jesús, a la estatura al varón perfecto. No es coincidencia que Betlehem, casa de pan, Efrata, fructífero, apunten los dos hacia Jesús. Y dice que es pequeño, Belén Efrata, en realidad era una aldea pequeña. A Dios siempre le gusta el estilo carpintería, le gusta el estilo pesebre. Ese es un estilo que le gusta a Dios, chiquito, bajito y humilde. Y el Mesías, el rey de Israel, el juez de toda carne, decidió nacer en un pesebre. Un pesebre es un lugar donde se refugian animalitos en la noche y se les dan de comer. No es una posada, no es un hospital, no es un palacio. A Dios le gusta la estrategia pesebre, chiquito, bajito, humilde. Cuando veas un predicador, detecta y reconoce si tiene el estilo pesebre, porque el estilo pesebre es un sello de Jesús. Tú y yo también tenemos que tener el estilo pesebre. Carpintería, pesebre, cruz. Chiquito, bajito, humilde, moderado, no altivo, pequeño, no presumido, no lleno de oro, joyas, piedras preciosas, perlas. No, esa es la gran ramera. No que aparente cosas maravillosas, chiquito y bajito. Ese es el estilo de Jesús. Así le gusta a él. Entonces apréndetelo para toda tu vida. Betlehem, casa de pan. Efrata, fructífero. ¿Conoces los frutos del Espíritu Santo? Los 9 frutos del Espíritu Santo, pues Jesús los tiene todos. Templanza, benignidad, bondad, mansedumbre, todos. A la perfección. Y nosotros somos llevados a imagen del varón perfecto. Entonces, Efrata, interesantísimo. ¿Sí? ¿De dónde viene el nombre Belén Efrata? Vamos, por favor, a estudiar un pasaje de la Escritura que nos habla de Belén Efrata y apunta cosas interesantes. Vámonos a Génesis 35, verso 16. Génesis 35, verso 16. Acompáñame, dice. Vamos a leerlo. Hay una historia de la muerte de Raquel. Vamos a estudiarla. Después partieron de Betel. Bait es lo mismo, casa de Dios. Él es Dios, Betel.
Cuando leas un nombre en hebreo o el nombre de una ciudad, revisa qué significa ese nombre, casa de Dios. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, que es Belén, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Cuando nació Benjamín, ese parto de Raquel fue un poco problemático porque mató a Raquel el parto de Benjamín. Y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera, no temas, tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Cuando te mueres se te sale el alma, se te sale el espíritu, se le salió el alma, llamó su nombre Benoni. Benoni significa hijo de mi pena, hijo de mi tristeza o hijo de mi aflicción. Lo escuchó su padre y no le gustó cómo su mamá le puso de nombre. Cuando se va a poner nombre a un niño, se tiene que orar, se tiene que ayunar, se tiene que buscar el rostro de Dios y oír a Dios cómo quiere que se llame ese niño. No le puedes poner como se te ocurre. Y aquí la autoridad, la cabeza es el papá, es el esposo. Y la mamá le puso un nombre que le acarrearía problemas en su futuro. Y el papá dijo, no, así no se va a llamar. No se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín. ¿Y por qué estamos estudiando esta historia? Porque Casa de Pan y Fructífero, Belén Efrata, está relacionado con esto porque Benjamín también apunta a Jesús. ¿Por qué la mamá le puso Benoni, hijo de mi tristeza, hijo de mi dolor, hijo de mi aflicción? Porque Jesús murió en la cruz, fue afligido por nosotros, pero el papá le cambió el nombre. Dice que su padre lo llamó Benjamín, Beniamín, y Beniamín significa hijo de la mano derecha. En la historia de Benjamín, de su nacimiento, está escondido el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús iba a nacer en Belén Efrata. Benjamín, la mamá le puso un nombre, hijo de mi tristeza, de mi dolor y de mi aflicción, porque Jesús moriría en la cruz y sufriría. Y Benjamín, hijo de la mano derecha, porque Jesús es el hijo del Padre, de la mano derecha. ¿Entiendes esto? Cuando leas hebreo, griego, revisa todo, pregúntate todo y poco a poco el Espíritu de Dios te irá enseñando. Y dice que murió. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. No sé si habías revisado todo esto, que en Génesis 35:16 está escondido Jesucristo. Espero que lo hayas entendido, porque el Mesías está escondido en el nacimiento de Benjamín. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta señal es la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y, bueno, eso es otro pasaje. Pero vamos a revisar rápido, ya que estamos aquí, vamos a revisar un misterio. ¿Por qué Jacob no enterró a su esposa Raquel donde estaban enterrados Abraham, Sara, Isaac, Rebeca? ¿Por qué no enterró a Raquel? ¿Por qué enterró a Lea ahí? ¿Y por qué a Raquel la dejó en Belén Efrata y solamente levantó un pilar? Porque en la resurrección, déjenme les digo, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, habrá un megaterremoto mundial y los patriarcas resucitarán en el mismo lugar y el mundo lo verá. Es famosa la tumba de Abraham en Israel. Y en esa tumba van a resucitar varios personajes de los patriarcas. Va a resucitar Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea en el mismo lugar, porque están enterrados en el mismo lugar, los patriarcas. Pero ¿por qué Raquel no está enterrada ahí? Sabemos que con la primera que se casó fue con Lea, porque Labán la engañó, porque Lea era la mayor. Pero ese es suficiente motivo para que a Raquel la hayan sacado de la tumba de los patriarcas, porque cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, cuando suene la trompeta, van a resucitar en el mismo lugar y eso será un testimonio mundial. Cuando inicie la tribulación, primero es el arrebatamiento y el mundo verá el megaterremoto mundial. ¿Y tú crees que no se verá en Israel que la tumba de Abraham se abrió? Por supuesto que se verá y esto será testimonio de la resurrección. Porque muchos creen que en el arrebatamiento solo vuela la iglesia. No, señor.
Si cuando estudiamos 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante, podemos entender que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Van a resucitar todos los santos, los salvos del Antiguo Testamento y los salvos del Nuevo Testamento. Va a resucitar Adán y Eva, porque sí, la Biblia enseña que sí se salvaron. Va a resucitar Jonás, Miqueas, Amós, Abdías, Abraham, Moisés, Elías, Ageo. Pero lo impactante es que en Israel, en el megaterremoto mundial del arrebatamiento de la iglesia, sí, Salomón no sabemos si se salvó, porque la Biblia enseña que fue idólatra, pero nunca registra su arrepentimiento. Tal vez no se salvó. Pero sí, será impactante para los judíos saber que la tumba de los patriarcas se abrió. Y vamos a conocer a todos los salvos del Antiguo Testamento cuando nos paremos en la nube y subamos al reino de los cielos, a las bodas del Cordero. Hermanos, quiero que me acompañen, por favor, a Génesis capítulo 49, verso 31. Génesis 49, verso 31. Dice: allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. Génesis 49, 31 nos muestra dónde están sepultados los patriarcas. Están en la cueva del campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán. Abraham compró ese campo a Efrón Eteo para heredad de sepultura. Y ahí están enterrados los patriarcas. En la resurrección se van a levantar. Pero quiero que noten que en Génesis 49, 31, Raquel no está ahí, Lea sí. A Raquel la sepultaron en Belén Efrata. Muchos creen que Raquel no se salvó. ¿Y en qué se basan para decir eso? Bueno, se basan en Génesis capítulo 31, verso 34. Vamos a leerlo. Génesis 31, 34. Yo no estoy afirmando que Raquel no se haya salvado. Simplemente te estoy mostrando que existe esa postura de creencia bíblica. No sabemos a ciencia cierta qué pasó con la eternidad de Raquel, si entró al reino de los cielos o no, pero esto nos hace preocuparnos. Génesis 31, 34. Pero tomó Raquel los ídolos de su padre Labán y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Raquel hurtó los ídolos de su padre Labán y los escondió. Entonces tenía como tendencia a la idolatría. Mi pregunta es, no estoy haciendo afirmaciones, estoy haciendo preguntas. Mi pregunta es, ¿será que Raquel no está en la tumba de los patriarcas y no va a resucitar junto con los patriarcas por idolatría? ¿Por tendencia a la idolatría? ¿Raquel durante su vida se arrepintió de haber tomado los ídolos de su padre? No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, hermanos, son cosas interesantes. Hay misterios en la Biblia. No sabemos muchas de las respuestas. No son temas salvíficos. Es decir, no afectan tu salvación si crees si Raquel se salvó o si no se salvó. No afecta. Pero lo que sí te digo es que vamos a saber muchas respuestas bíblicas a este tipo de preguntas, temas realmente profundos y difíciles, cuando Jesús regrese. Cuando Jesús regrese. Entonces sí, Raquel, a pesar de que era más hermosa que Lea y le gustaba más a Jacob, tenía tendencia a la idolatría. Este detalle no lo omitió la Escritura, lo sacó a la luz. Entonces, hermanos, esto es importante. Pero sí, algo que pudiera decirnos que quizá no se arrepintió de idolatría fue que fue excluida de la tumba de los patriarcas. Y la enterraron en Belén Efrata. ¿Se habrá salvado? En mi creencia personal, ¿Raquel se salvó? No lo sé. En el reino de los cielos lo sabremos. ¿Salomón se salvó? Yo creo que no, porque la Biblia no registra su arrepentimiento. Registra su idolatría, pero no su arrepentimiento. Y en el caso de Raquel es igual. La Biblia no registra su arrepentimiento. Pero bueno, solo Dios sabe.
Si en el último segundo así fue. Hay cosas que la Biblia no te dice más allá. En el reino de los cielos tendremos la respuesta. Yo te lo digo nada más a manera de conocimiento bíblico, que tú sepas este tipo de cosas y que cuando leas la escritura le pongas mucha atención y mucho detalle. ¿Sí? La idolatría era un pecado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, e incluso antes de que llegara la ley, antes de que llegara la ley de Moisés, los 613 mandamientos, los mitzvot, las personas eran dirigidas por su conciencia. Y la conciencia les decía que la idolatría era pecado, antes incluso que llegara la ley que decía no te harás imagen, ni escultura, ni pintura, no las honrarás. Entonces, hermanos, la conciencia regía al ser humano antes de que llegara la ley. ¿Cómo sabía Abraham cómo agradar a Dios? Porque él no conocía no matarás, no adulterarás, no robarás. No había ley escrita que guiase a Abraham. ¿Cómo fue que Abraham sabía qué era bueno, qué era malo? Porque él se guiaba por la fe y por la conciencia. Recordemos que Dios es un Dios de dispensaciones, de temporadas, de etapas. Está la dispensación de la conciencia, la dispensación de los jueces, la dispensación de los reyes, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia, tiempos determinados por Dios, ¿sí? Y antes de que llegara la ley, antes de que estuviera escrito una ley de Dios que nos mostrara su voluntad, qué es bueno y qué es malo, la gente se guiaba por la conciencia y la fe. Abraham se guiaba por la conciencia y la conciencia decía que la idolatría era pecado. ¿Cómo Dios va a ser por poder representado con una escultura, una pintura, una imagen de talla? Dios creó el cielo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, el clima, nos creó a nosotros. ¿Y cómo Dios va a ser algo representado con arte o imaginación de hombre? No es así. Entonces, los seres humanos de fe, como lo era Noé, como lo era Enoc, como lo era Matusalén, como lo era Lamec, como lo era Abraham, se guiaban por la conciencia. ¿Sigue vigente el guiarse por la conciencia? Sí sigue vigente, pero va a la par con guiarse por la escritura. ¿Sí? La conciencia es un sensor que Dios puso dentro de nosotros, es un predicador interno personal que nos acusa cuando hacemos el mal y nos dice cuando hacemos el bien. Y la Biblia dice que sigamos la limpia conciencia, porque hay conciencias sucias y hay conciencias cauterizadas. Y con el agua de la palabra tú puedes lavar tu conciencia y para que por medio de la oración el Espíritu Santo pueda revelarte cosas y hablarte a tu conciencia. Porque la Biblia dice, mi conciencia me da testimonio por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa la conciencia limpia en el creyente y también en los demás seres humanos para advertirle a alguien que es bueno o que es malo. Pero si tu conciencia la ensucias, Dios puede dejarte de hablar y puede llegar un punto en que tu conciencia se cauterice. Se cauterice. Y una conciencia cauterizada ya no escucha a Dios. Hubo una primera vez en que un muchachito de secundaria de 12 años entró a la secundaria, sus amigos lo incitaron a tomar una primera cerveza, a fumar un primer cigarro, a que su boca por primera vez dijera una grosería, a ver por primera vez pornografía, a entrar en lujuria, lascivias, masturbaciones por primera vez. Y en la secundaria es una etapa en la que Satanás, el león rugiente que busca a quien devorar, anda bien feroz ahí buscando adolescentes incautos para devorarlos. Y eso de adolescente, antes de ver pornografía, de ver una película de terror, de empezar a decir groserías, porque sus amigos lo dicen, entonces él es arrastrado a hacerlo. Su conciencia le hizo sentir que eso estaba mal, sintió temor de tomar alcohol, sintió temor de fumar un primer cigarro, sintió temor de hacer una primer maldad. Pero como quería caer bien a los amigos y quedar bien con ellos, se puso a pecar a costa de la voz de su conciencia, porque fue débil, y la conciencia le dejó de hablar. Así que ya empezó a tomar cerveza, alcohol, decir groserías, ver pornografía, y en la secundaria Satanás cauterizó su conciencia y ensució su conciencia. Y eso ocurre en las secundarias, así que yo no le recomiendo a ninguna mamá, ningún papá, enviar a un hermoso hijo, hija, que conoce el evangelio a una secundaria pública, pagana, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar y con toda ferocidad se te va a ir contra tus hijos si los metes a escuelas paganas. Los 12 a los 15 años,
los 12 a los 16 años es una edad extremadamente susceptible para ataques del diablo. Cuídalos a tus chiquitos, cuídalos. Yo recomiendo 100 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces homeschooling. No estoy diciendo que no se eduque, sí se puede educar a los hijos, pero cuidado, es peligroso esto que te estoy diciendo. Entonces, retomamos el tema, ¿sí? Cuida tu conciencia. Si tú pecas, tu conciencia se ensucia y Dios te deja de hablar. Lee Biblia, ora, y con el agua de la palabra vas a ser lavado tu conciencia para puedas escuchar mejor a Dios. Si Dios te acusa que estás robando, que estás mintiendo, que estás diciendo groserías, que estás administrando mal el dinero, que te endeudas para todo, si tu conciencia te acusa de que estás haciendo el mal y Dios ve que no le estás haciendo caso a tu conciencia, ese canal puede ser bloqueado y Dios puede dejarte de hablar en la conciencia. Por ejemplo, una mujer que por primera vez entró a la prostitución, un hombre que por primera vez entró al alcoholismo, ¿no sentían temor, tristeza, algo que les avisaba que eso estaba mal? Sí, pero lo empezaron a practicar y la conciencia dejó de hablar. La conciencia nos trae a Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestra conciencia y nos convence de pecado, justicia y de juicio. Y déjame te digo que la conciencia no es la mente. La conciencia no son las emociones. La conciencia no está en el alma. La conciencia está en el espíritu. Es algo más profundo y es una voz que habla, pero no es tu mente. No es tu yo consciente, no es tu personalidad. Es algo más profundo que Dios lo usa para hablar. Bueno, entonces yo espero que tú entiendas todo esto. ¿Sí? Vamos a regresar a la lectura. Vamos a Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, Betlehem, y significa casa de pan, Efrata, fructífero, apunta a Jesús. ¿Qué ocurrió en Belén Efrata? Se murió Raquel. ¿Qué pasó cuando murió Raquel? Nació Benjamín. ¿Cómo le puso Benjamín? Benoni. ¿Qué significa Benoni? Significa hijo de mi tristeza o mi aflicción, porque Jesús iba a morir en la cruz. Pero el papá dijo, no, se va a llamar Benjamín, Beniamín, hijo de la mano derecha, porque a pesar de que Jesús murió en la cruz, el Padre lo resucitó. Jesús se levantó de entre los muertos, porque es el hijo de la mano derecha. ¿Por qué? Porque está sentado a la diestra del Padre, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cuando escuches el nombre Benjamín, por favor acuérdate de esta explicación. Beniamín, hijo de la mano derecha, porque Jesús está a la diestra del Padre, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Sí? Tienes que entender todo el contexto de lo que significa Belén Efrata y todo esto. Espero que crezcas espiritualmente, que no seas un indocto, que realmente aprendas Biblia, que domines la Escritura, que seas un varón, una mujer elocuente, poderoso en las Escrituras, y que lleves a muchos a los pies de Jesús. Verso 2 de Miqueas capítulo 5 dice, pequeña para estar entre las familias de Judá. A Dios le gusta el estilo pesebre, a Él le agrada ese estilo. ¿Y por qué Belén Efrata era chiquita? ¿Por qué Dios lo mantuvo pequeño a pesar de estar a 9.5 kilómetros al sur de Jerusalén? Sí, Belén Efrata está a 9.5 kilómetros al sur de Jerusalén. ¿Y por qué si estaba tan cerca de una ciudad que era capital del reino, que era un centro político, económico, militar? Tenía Belén Efrata para todo, para crecer económicamente y prosperar. ¿Por qué Dios mantuvo chiquita a Belén Efrata? Porque ahí van a ser el Mesías y a Dios le gusta el estilo pesebre. Por eso Dios la mantuvo chiquita. Pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Dios fue muy claro usando a Miqueas, el Mesías nacería de Belén. Pero cuando Jesús se encarnó y empezó a predicar, los judíos de su tiempo no sabían que Jesús era de Belén, pensaban que Jesús era de Nazaret. Por eso se burlaban de él, lo menospreciaban y escarnecían. Esto es muy importante y tienes que poner atención a esto. No debes de juzgar precipitadamente. No debemos de juzgar a la ligera. La Biblia dice juzgad con justo juicio. No debes de emitir una opinión rápida sin realmente conocer la vida de las personas. Porque a Jesús lo juzgaban rápido y lo vituperaban y lo escarnecían y decían, ¿qué no el Mesías viene de Belén?
Jesús nació en Belén y Jesús es hijo de David, pero pensaban que Jesús había nacido en Nazaret. Si tan solo hubieran investigado y no hubieran juzgado precipitadamente, no habrían pecado y se habrían dado cuenta que Jesús es el Mesías. Yo te invito a no juzgar precipitadamente, porque en muchas ocasiones va a llegar información parcial a tus oídos, información parcial que te puede hacer que emitas un juicio injusto. Tienes que realmente analizar la situación a profundidad y no tomar una opinión si no conoces a profundidad realmente qué es lo que sucedió. Muchos se equivocan por no ser así. Por ejemplo, la Biblia dice que no condenarás a un anciano sino con hasta 3 testigos. Lo enseña la ley y lo enseña el Nuevo Testamento. Por lo menos 2 y hasta 3 testigos. No aceptarás acusación contra un anciano sino con 2 o 3 testigos. Se tiene que hacer realmente una evaluación de qué es lo que sucedió. Y mucha gente no sabe las cosas y emite un juicio y está pecando por ello. El hombre tiene que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Ok? Jesús es hijo de David porque Jesús desciende de David. José y también María son descendientes del rey David biológica y genéticamente hablando. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene descendencia genética judía. Se hereda más descendencia genética judía por vía de la madre, porque no sé si lo sabías, pero la madre hereda más cantidad de DNA que el padre, porque sí, los pares de cromosomas son equivalentes al momento de la fusión de gametos, espermatozoide y óvulo, pero la madre provee más DNA porque la madre provee el DNA mitocondrial. Por eso la madre tiene un poco de más carga genética en los hijos que el padre, por el DNA mitocondrial. Y los judíos saben que alguien que desciende de judíos por la madre es más judío que alguien que desciende de judíos por el padre. Pero en el caso de Jesús, bueno, sabemos que fue engendrado en María, como lo dice la Escritura, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y el Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Sabemos que fue Dios quien lo engendró, pero José y María descienden del rey David, ambos. Ahora, quiero que entiendan esto. Jesús es rey y sacerdote, porque cuando tú analizas las genealogías de José y María, que son diferentes, tú podrás notar cómo ambos descienden del rey David, pero también María desciende de Aarón, de los sacerdotes, porque Elizabeth era parienta, Elizabeth, la esposa de uno de los sacerdotes, Zacarías, era parienta de María. Entonces, Juan Bautista era primo de Jesús, y él era descendiente de la vía sacerdotal de Leví. ¿Te das cuenta cómo en José y María convergen 2 linajes, el de rey por medio de David y el de sacerdote por medio de Leví, de Aarón? Bueno, yo espero que tú entiendas todo esto. Qué interesantísimo. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. El Mesías viene de Belén. Ahí nació. ¿Te acuerdas la historia cuando los sabios de Oriente, que la Biblia no dice que eran 3, la Biblia en griego le dice magi, magos, no porque fueran hechiceros o practicaran magia, sino porque en el mundo antiguo no se sabía la diferencia entre científico y brujo, entre matemático, físico, químico, estudiador de los astros, no venerador de astros, estudiador de astros, arquitecto, científico y mago. En el mundo antiguo no sabían esa diferencia, no lo entendían. Creían que el hombre docto en letras, en arquitectura, en matemáticas, era brujo. Los encasillaban a todos en el mismo paquete. No era así. Por eso a los sabios de Oriente les llamaban magos, magi en griego. Pero en realidad no eran magos, eran sabios de Oriente. Podrían ser hombres científicos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, se cree y se sabe que los sabios de Oriente, que no necesariamente eran 3, podrían haber sido más, eran descendientes de los discípulos de Daniel, porque Daniel les llevó el conocimiento de la ley de Dios a Babilonia.
y después que cayó Babilonia estuvieron los medos persas, después que cayeron los medos persas estuvieron los griegos, y Daniel llevó sabiduría y Daniel llevó el conocimiento del libro de Números. Estrella saldrá de Jacob. Entonces, ¿cómo sabían los sabios de Oriente que la aparición de una grande estrella estaba ligada con el nacimiento del Mesías? Lo sabían porque Daniel llevó el libro de Números a Babilonia y les enseñó que habría una grande estrella que aparecería cuando el Mesías naciera. Entonces ellos eran descendientes de los discípulos de Daniel y sabían esa profecía, de tal manera que cuando la estrella apareció, rápido se dieron cuenta que había una profecía en Números capítulo 23 que mencionaba que estrella saldrá de Jacob, que había una estrella relacionada con la aparición del Mesías, y rápido se lanzaron a Judá porque también conocían la profecía de Miqueas, que nacería en Belén. Tendrían que conocer el libro de Números y tendrían que conocer el profeta Miqueas para saber dónde y cuándo nacería el Mesías. ¿Ok? Entonces, por eso ellos supieron dónde y cuándo. Muchos equivocadamente y erradamente dicen que la estrella de David, Magan David, en la bandera de Israel es anatema. No es anatema, no lo es. Sí hay versículos bíblicos que relacionan al Mesías con una estrella, ¿sí? La estrella resplandeciente de la mañana, estrella saldrá de Jacob. ¿De dónde sacan eso? Dicen, es que es Renfán y es Moloch y no sé qué tanto, es Kiún. Cuando tú revisas arqueología, te das cuenta que la estrella de David no se parece a la estrella de Renfán, ni de Kiún, ni de Moloch. Cuando tú revisas esas estrellas, te das cuenta que Júpiter, que principalmente lo introdujeron ese culto babilónico, es una estrellita así como con palitos. No se parece a la estrella de David. Decir que la estrella de David es anatema es ignorancia. Es ignorancia. Hay estrellas que sí son anatema, como los pentagramas satánicos o entre algunos otros. Pero bueno, se los digo, ¿no? Estrella saldrá de Jacob. Entonces ellos supieron y vinieron. Los sabios de Oriente conocían la Biblia, la leían y la escudriñaban y tuvieron más discernimiento que los mismos sacerdotes de Israel que vieron la aparición de la estrella, sabían que el Mesías nacería en Belén y no fueron a Belén a ver al Mesías. Esto era tipo de que los gentiles sí se salvarían, pero la mayoría de los judíos no, porque rechazarían al Mesías. Qué interesante revisar todo esto. Bueno, nada más les aclaro. Los sabios de Oriente no se llamaban va a asaltar, va a gastar y malhechor, como dicen los católicos. Los católicos aman inventar mentiras, aman inventar mentiras. Le pusieron nombre hasta al rico de la historia de Lázaro y el rico, cuando ese rico no tiene nombre. Y bueno, ellos inventaron esa historia de malhechor, va a asaltar y va a gastar. Es mentira, no se llamaban así. Hay que quitarse la levadura católica. Hay mucha levadura católica que a veces uno trae y ni en cuenta y se la tiene que quitar con la escritura. Por ejemplo, en la Biblia, te pongo un ejemplo, ¿no? Nada más para que sepas que sí hay que quitarse levadura católica. En la Biblia no existe la palabra misionero. Misionero viene de los católicos porque ellos tenían misiones. En la Biblia hay apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, diácono, ministro, siervo, pero en la Biblia no hay misionero. La palabra misionero es levadura católica, la introdujo el catolicismo romano y eso te lo digo como ejemplo. Es que es misionero tal. Pues ese es un vocabulario, un lenguaje que viene de la Gran Ramera, porque ellos sí tenían misiones. Y las misiones católicas hacían mucho daño. Era religión mezclada con soldados para matar a los indígenas en América. Por ejemplo, los españoles traían soldados y sacerdotes falsos a América y establecían una misión con la que convertían forzadamente a los indígenas y si no se dejaban los mataban. ¿Sí? Entonces, bueno, detecta si en tu vocabulario y en tu repertorio de palabras tienes levadura católica y sácala. No hay sustento neotestamentario para cierto vocabulario que tú tienes, pero sí sabes que es rastreable al catolicismo, sácalo de tu vocabulario, ¿sí? En el Nuevo Testamento no hay la palabra misionero, entonces eso es un ejemplo, entre muchos otros, es un ejemplo. El justo es como la luz de la aurora que va a un aumento. Bueno, ahora regresamos a Miqueas capítulo 5, verso 2. Todo esto nada más es como para analizar
datos muy interesantes que lo tienes que tener presentes, tienes que conocer la escritura, dominarla. Dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Dice, de ti me saldrá, o sea que viene del Padre, el Hijo. ¿El Padre Celestial creó al Hijo? No, el Hijo existe desde todos los siglos. El Hijo de Dios no empezó a existir. Jesús es divino, Jesús es 100% Dios. Cristo es Dios sobre todas las cosas, como dice Romanos 9:5. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesucristo. A Jesús no le falta el 1% de Dios. Déjame decirte que Dios se llama Yo soy el que soy. Yod, Hei, Bab, Hei, el tetragramatón. Dios es Yahvé o Jehová. Nadie sabe las nekudot, las vocales. Pero lo más probable es que se diga Yahvé. No hay W en las vocales. Yahvé. Ahora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se llaman Yahvé. Jesús es Jehová, porque Jesús es 100% Dios. Jesús es yo soy el que soy. Jesús decía, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Jesús siempre, siempre, siempre se identificó a sí mismo como yo soy. Cuando lo fueron a arrestar, Jesús dijo, ¿por quién viene? Le dijeron, por Jesús Nazareno, yo soy. Los soldados cayeron a tierra cuando dijo yo soy. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Yahvé. Jesús no es menos que Dios, que el Padre o que el Espíritu Santo. Jesús es divino y eso lo tienen que entender. ¿Solo el Padre es Yahvé? No, también el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios. Jesús es Jehová. Yo soy el que soy. Jesús es yo soy, el Padre es yo soy, el Espíritu Santo es yo soy. Entonces sí tenemos que entender esto porque hay personas que en la ignorancia dicen que Jesús no es Jehová. Sí, Jesús es Jehová. Jesús es Dios Hijo. Dios es una Trinidad. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. No me voy a meter en el tema de la Trinidad, pero sí pueden hablar entre ellos, pueden tener diálogos diferenciados. La voz del Padre a veces no es la misma que la voz del Hijo. Dios es una Trinidad. Pero el que dice que Jesús no es Jehová está en ignorancia. Jesús sí es Jehová. ¿Sí? Porque las tres personas de la deidad de Dios son yo soy el que soy. Entonces, esto es importante. Y dice, de mí saldrá. Cuando la Biblia dice que Jesús es el primogénito de toda creación, como dicen Colosenses, muchos que no quieren creer que Jesús es eterno, que Jesús no empezó a existir, que Jesús existe desde siempre desde siempre y para siempre, dicen que Jesús es el primogénito, es decir, que Jesús fue el primer creado. Eso no es verdad. Jesús no empezó a existir. Cuando cuando dicen Colosenses que Jesús es el primogénito de toda creación, dice abajo, lo explica, porque en él fueron creadas todas las cosas. Entonces, cuando tú revisas primogénito, en griego se dice monogenes. Monogenes significa único en su clase, único en su tipo, que no hay nadie igual a él. Y es muy importante que defendamos los pilares doctrinales de la fe. Jesús es Dios. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Amén. Jesús dijo, yo soy, y ese es el nombre de Dios. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesucristo. Número 2, Jesús es eterno. Jesús no es creado, como dicen los mormones. Los mormones creen que Jesús es hermano de Satanás, gran blasfemia. O los testigos creen que Jesús es el primogénito que fue creado. Tampoco, Jesús es Dios, uno con el Padre. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Jesús no fue creado aunque Él sea el primogénito, el unigénito del Padre. ¿Y por qué lo digo? Porque Miqueas capítulo 5, verso 2 lo enseña. Dice, y sus salidas, porque la Biblia, varias veces en la Biblia narra cómo Dios a veces se sube sobre trono de querubines y se mueve. Dios sale por las puertas de la Nueva Jerusalén y entra. Álcense vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Dios se puede pasear por la creación. La Biblia dice que Dios cabalga sobre la mole de las aguas. Dios se mueve. Dios sí está sentado en su trono, pero Dios también se puede mover. Su trono es sobre querubines y se mueve sobre la creación. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2 enseña que Jesús no empezó a existir. Y te lo voy a demostrar en hebreo. Estuve revisando Biblias en hebreo. Por ahí tengo varias. Y en hebreo dice,
Be mutzetab mikedem mimei olam. Esa es la frase en hebreo para sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lo voy a leer en hebreo. Be mutzetab mikedem mimei olam. Te lo voy a traducir a español, frase por frase, para que veas que Jesús nunca empezó a existir. Jesús es Melquisedec, rey de Salem. Melquisedec es Melech Tzedek, rey de justicia. Salem, rey de paz. No tiene ni principio de días ni fin de vida. Que recibió de Abraham los diezmos. Y no existía la ley, ¿eh? Y que Melquisedec, rey de Salem, bendijo a Abraham. Melquisedec, rey de Salem, es Jesús. No hay nadie igual a Jesús. No hay otro rey de justicia y rey de paz. ¿Cómo es posible que recibió de Abraham los diezmos? ¿Cómo es posible que bendijo a Abraham si Abraham es el padre de la fe? Jesús es sumo sacerdote. Por si no les había caído el 20 que Jesús es Melquisedec, hay varias formas preencarnadas de Jesús en el Antiguo Testamento y Melquisedec es uno de ellos. También el príncipe del ejército de Jehová ante el cual Josué se postró, o cuando Jesús se le apareció a los papás de Sansón, a Manoa. Bueno, es otro tema eso. ¿Sí? Jesús apareció varias veces en el Antiguo Testamento de forma preencarnada. Jesús es Dios. Jesús es Melquisedec. Revisa la vida de Melquisedec. No puede haber sido otro ser humano. Tiene todas las características de Jesucristo. Todas. No tiene ni principio de días ni fin de vida y porta un nombre que solo le pertenece a Jesús. Melech Tzedek, rey de justicia. Salem, rey de paz. Ningún ser humano antiguo pudo haber bendecido a Abraham si no es Jesús, porque el mayor bendice al menor. ¿Quién mayor que Abraham en el Antiguo Testamento? ¿Quién mayor que Abraham en el Antiguo Testamento? No, señor. Esto es así. Jesús es Melquisedec. Ahora, bendijo a Abraham. Si hubiera sido cualquier ser humano del pasado que no habría sido Jesús, no habría podido recibir de Abraham los diezmos y no habría podido bendecir a Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Melquisedec tiene características que solo le pertenecen a Jesucristo, porque Melquisedec es una forma preencarnada de Jesús. Ahora, cuando tú ves que tiene pan y vino Melquisedec, te das cuenta que es la Santa Cena. Es una profecía de la sangre de Jesús que derramaría en la cruz y el pan de vida. Hay muchas personas que al leer el Antiguo Testamento no le están entendiendo nada. Tienen que abrir los ojos y ver la verdad. Jesús es Dios, Jesús no empezó a existir. Monogenes, unigénito, primogénito, único en su clase, que no hay nadie igual a él. Defiendo verdades bíblicas neotestamentarias y doctrinas fundamentales. Jesús no empezó a existir, Él es eterno. Jesús es Dios. Regreso a la frase que te estaba diciendo. Be mutzetav mikedem mimei olam. ¿Qué significa? Be mutzetab, cuyos orígenes o salidas. Mikedem, desde siempre, eternidad anterior. Eso significa Mikedem. Desde siempre, eternidad anterior. Mimei olam, de los días de la eternidad. Miqueas 5, versículo 2, dice claramente que el Mesías nunca empezó a existir. Que el Mesías existe desde siempre y para siempre. Que el Mesías no empezó a existir cuando fue engendrado en carne en María. Jesús hizo a María. Y yo espero que entiendan estas doctrinas fundamentales. Yo ese verso, Miqueas 5:2, lo tengo subrayado en mi Biblia. Las salidas del Mesías son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y esta frase realmente tienes que sabértela de memoria. Be mutzetav mikedem mimei olam, cuyos orígenes son desde siempre, desde la eternidad anterior, desde los días de la eternidad. Esto es algo que hace volar nuestra mente, nuestro cerebro. ¿Cómo es posible que Dios nunca empezó a existir? ¿Cómo es posible que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron comunión eterna desde todos los siglos? Qué raro nunca haber empezado a existir. Qué raro existir desde siempre y para siempre. ¡Guau!
Y Jesús, Dios Padre tiene vida en sí mismo y dio al Hijo el tener vida en sí mismo y nos da a nosotros tener vida eterna. Nosotros sí empezamos a existir, pero cuando creemos en Jesús y ponemos nuestra fe en Él nos da el poder de vivir para siempre, nunca dejar de existir, así como Él. ¡Wow! Claro que los que se vayan al infierno van a existir para toda la eternidad. No, un alma es indestructible. Tú eres un ser por todos los siglos, jamás cesarás de existir. Tu yo consciente, tu percepción de la realidad, aunque en el cielo o en el infierno, nunca se detendrá. Jamás dejarás de ver, jamás dejarás de oler, jamás dejarás de oír, jamás dejarás de sentir, de probar, jamás dejarás de existir, jamás dejarás de pensar. Tú eres un alma eterna. Nunca dejarás de ser por todos los siglos, porque el nombre de Dios es Yo soy el que soy. Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y así como Dios es, nos dio a nosotros también ser pensantes, ser conscientes, ser seres inteligentes con la capacidad de interactuar con un ser humano. Nos hizo a su imagen y semejanza. Jamás dejarás de existir por todos los siglos. Por eso, el propósito principal de este programa es que vengas a Jesucristo con toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, para que te salves, para que estés en un reino eterno de gozo, de amor y de paz, y no vayas a la eterna condenación en el lago de fuego y azufre, porque vas a existir para siempre, no vas a dejar de existir nunca, ni aunque te mates. Y queremos que existas en salvación, en gozo y en vida eterna y en amor, no que te pierdas eternamente. Hermanos, qué impresionante. Existiremos por todos los siglos. Nunca dejaremos de existir. Nunca. Te amo, Señor. Te amo, Jesús. Te adoro, mi Dios. Qué maravilloso meditar en eso, ¿no? Vas a existir por todos los siglos y para siempre y jamás dejarás de ser. Adorando al Dios viviente. Los demonios no pueden dejar de existir. Los ángeles no pueden dejar de existir. Tú no dejarás de existir. Más vale que existas eternamente en el reino de Dios, porque es precioso el reino de Dios. Y no te vayas del otro lado a las tinieblas. Vamos a Miqueas capítulo 5, verso 3. ¿Verdad que es hermoso escudriñar la palabra de Dios y meditarla? Amo la palabra de Dios. Verso 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Oh. Dios avisó que los iba a dejar hasta que naciera el Mesías. Fuerte. El pueblo de Israel sufrió muchísimo desde la construcción del segundo templo hasta el Mesías. Los atacaron los griegos, por ahí Antíoco Epífanes, cuando sacrificó el cerdo en el altar y mataron a muchos judíos los griegos. Los romanos los atacaron, sufrieron muchísimo y se cumplió la profecía del verso 3. Los dejará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Pero esto también aplica para desde que rechazaron a Jesús el Mesías, Dios los dejó hasta la segunda venida. Porque una nación nacerá de una vez. ¿Has leído esa profecía en Isaías? ¿Nacerá una nación de una vez? Bueno, eso muestra cómo cuando Jesús regresa por segunda vez, nace la nación de Israel como capital mundial en el milenio. Los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿Quién dio a luz? María al Mesías. ¿Quién dará luz? Israel, la nación de Israel será dada a luz en un día. Y eso es una profecía de Isaías y yo espero que la entiendas. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Esta frase muestra que cuando Jesús regrese, todo Israel será salvo, como lo muestra Romanos capítulo 11. ¿Dios se divorció de los judíos para siempre? No. ¿Dios se desentendió de los judíos para siempre? No. Cuando entre la plenitud de los gentiles a la salvación, entonces todo Israel será salvo. Quitará Dios la iniquidad de Jacob y mirarán aquel al que traspasaron. Todos los judíos se van a salvar, los no marcados, al final de la gran tribulación, cuando Jesús aparezca a la señal del Hijo del Hombre, baje a salvarlos, pisa el monte de los olivos y el monte de los olivos se parta en dos. Y cuando la plenitud de los gentiles se haya salvado, entonces se salvará todo Israel. Y aquí lo muestra. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. La parte volverse significa convertirse y arrepentirse. Espero que entiendas esta escritura.
Tomó agua. ¿Sí la captaste? Si no, léelo más veces. Léelo más veces. Pero no creen ahorita los Jesús, en Yeshua. Pues sí, eso está escrito en Romanos 11. Que no van a creer, fue Dios quien los endureció. Bueno, verso 4. Y Él estará, ¿quién? Jesús. Él es el Mesías. Y Él estará y apacentará con poder de Jehová. Apacentar, porque Jesús es el buen pastor. ¿Qué es apacentar? Es tomar ovejas y llevarlas a pastar, a verdes pastos, a delicados pastos. Miqueas está hablando de Jesús. Y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Miqueas vio el reino milenial de Jesús cuando regresa y restablece el reino de Israel, y Jerusalén es la capital mundial, y un judío gobierna todas las naciones de la tierra. Jesús, el rey de los judíos, Yeshua, apacentará a todas las naciones de la tierra. ¿Lo entiendes? Verso 5. Y este será nuestra paz. Quiero que vayamos a Isaías. Hemos estado comprobando a lo largo de todo el estudio de Miqueas cómo Miqueas e Isaías están interconectados. Ellos eran contemporáneos, vivieron en el mismo periodo, tal vez hasta se conocieron. Pero aquí notamos cómo Miqueas e Isaías otra vez están interconectados. Y también Isaías habla del asirio, por cierto, ahorita lo vamos a revisar. Vamos a Isaías capítulo 9, verso 6. ¿Tú quieres ayudarme a leerlo? Isaías, todos vayan, abran su Biblia, por favor. Capítulo 9, versículo 6. Le voy a pedir a mi esposa que lo lea. Ahorita viene rápido y lo va a leer. En lo que abres tu Biblia, porque esto sí lo tienes que leer. Isaías 9, 6. Aquí está, ¿sí no? Sí. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿El 7? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bien. Dice príncipe de paz. Dice, Él será nuestra paz. Si no tienes a Jesús, no tendrás paz eterna ni puedes tener paz. Y Miqueas lo vio. Este será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra. ¿Quién es ese asirio que viniere a nuestra tierra? Vamos a terminar de leer ese verso y enseguida lo explicamos. Cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Bueno, déjenme decirles de nuevo que la palabra de Dios es una espada de 2 filos. Hay profecías que tienen doble cumplimiento y esta tiene doble cumplimiento. ¿Quién es el asirio al cual Miqueas profetiza que vendría? Bueno, el asirio es Sennacherib, rey de Asiria, cuando vino a atacar a Ezequías y a Judá y a intentar amedrentarlo con sus 180,000 soldados, cuando cayeron muertos por la espada del ángel de Jehová. Ese es el asirio. Y eso ocurrió en el año 701 a.C. Quiere decir que desde que Miqueas profetizó que el asirio vendría a atacar, en Miqueas capítulo 5, verso 5, pasaron de 30 a 40 años para que se cumpliera. Pero ahora, ¿quién es el asirio? Muchos creen que el asirio es el anticristo también. Es un poco complicado explicarlo, no me voy a meter mucho en eso, pero probablemente el anticristo sabemos que es hebreo de la tribu de Dan, pero Dan está hasta el norte de Israel. Dan colinda con Siria y probablemente asirio
hubo algún linaje mezclado y el anticristo quizá también se le llame asirio. Entonces, dice, devastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Vamos a analizar esto. ¿Quién era Nimrod? ¿Quiénes eran los asirios? ¿Quién destruyó a los asirios? Porque Miqueas profetizó la destrucción de los asirios. A los asirios los atacó el papá de Nabucodonosor. ¿Cómo se llamaba el papá de Nabucodonosor? Se llamaba Nabopolassar. Nabopolassar, rey de los babilonios, se alió con los medos y atacó Nínive, capital de los asirios. Esto lo profetizó Nahum, después lo estudiaremos. Nabopolassar destruyó Nínive en el año 612 a.C. Es decir, Miqueas profetizó la destrucción de Asiria y esto se cumplió 128 años antes o después, según como lo veas, de Miqueas. Miqueas lo profetizó y pasaron 128 años y se cumplió la profecía al pie de la letra. El papá de Nabucodonosor destruyó a Nínive, capital de Asiria, en el año 612 a.C. Estamos viendo y corroborando cómo todas las profecías que dijo Miqueas se cumplieron al pie de la letra. Las estamos poniendo palomita, palomita, palomita. ¿No se cumplirán las futuras que también estudiamos? El reino milenario de Jesús en Jerusalén, por supuesto. Que Él será nuestra paz. Ahora, vamos a ver un poco quién era Nimrod. Vamos por favor a Génesis capítulo 10. No voy a demorar mucho en esto. Génesis capítulo 10, versículo 8. ¿Quién era Nimrod? Primero vamos a hablar de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Se acuerdan que Noé maldijo a Cam porque Noé se emborrachó? Era pecado eso. Noé se emborrachó y Cam lo vio desnudo y se burló de su papá. ¿Recuerdan esa parte? Y Noé maldijo a Cam, será siervo de tus hermanos, siervo de siervos. Bueno, por eso los africanos sufrieron esclavitud por tantos siglos, porque los africanos descendieron de Cam, Camerún, un país africano. No todos los africanos descienden de Camerún, pero nada más para que tú sepas. ¿Por qué los africanos fueron esclavos en plantaciones de azúcar, de caña, por tantos siglos, esclavos en Estados Unidos, esclavos en Haití, República Dominicana, esclavos en plantaciones en Brasil por los españoles, por los ingleses? ¿Por qué? Porque fue la maldición de Noé. Le cayó a Cam y los africanos descienden de Cam. Por eso fueron esclavos. Bueno, ahora, Cam tuvo varios hijos. Por ejemplo, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Sí, Canaán desciende de Cam también. Bueno, y Cus tuvo varios hijos, ¿no? Que se mencionan, Seba, Javila, Sapta, Rama, Sapteca, etc. Pero Cus engendró otro hijo. ¿Cus de quién era hijo? De Cam. ¿Cam de quién era hijo? De Noé. Quiere decir que, vamos a contar las generaciones. Cam, hijo, Cus, nieto, Nimrod, bisnieto. Nimrod era bisnieto de Noé. Nimrod era bisnieto de Noé por la parte de Cam, ¿ok? Nimrod, bisnieto de Noé, dice Génesis 18, llegó a ser el primer poderoso en la tierra y fundó una ciudad. Ahorita vamos a ver cuál es. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel. ¿Te acuerdas de la torre de Babel? Pues Nimrod era el jefe. Babel, Erec, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. ¿Por qué a la ramera se le llama la Gran Babilonia? Porque confunde a las naciones con un falso evangelio. Babel significa confusión. Cuando Dios descendió y confundió los idiomas. Ahora, los idiomas son los mismos hoy en día
que los que eran cuando Dios confundió las lenguas en el tiempo de la Torre de Babel? No, los idiomas cambian. No me gusta usar la palabra evolución porque esa es una palabra de los paganos, pero los idiomas cambian. El castellano antiguo yo no lo entiendo. El castellano moderno, los del pasado no lo entienden, el moderno. Los idiomas cambian. Los idiomas con los que cuando Dios descendió y los confundió en la Torre de Babel no son los mismos que hoy en día. Hoy nadie habla sirio, hoy nadie habla babilonio, hoy nadie habla acadio, hoy nadie habla cananeo. Hay idiomas que se preservaron, como el hebreo, quizá otro idioma antiguo que aún se preserve, probablemente el hindú, el indio, no sé. Pero los idiomas cambian. El francés no existía, el español no existía, el inglés no existía, los idiomas cambian. Nada más ese es un dato interesante. Ahora, y los idiomas siguen cambiando porque nuestros abuelos usaban palabras que nosotros ya no usamos. Y va cambiando el lenguaje. Bueno, entonces dice aquí la escritura, Génesis 10:11, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot y Cala. El fundador de Nínive fue Nimrod. El fundador de Nínive fue Nimrod. Por eso, lo que sucede es que Miqueas, por palabra de Dios, profetiza la destrucción de los asirios y la destrucción de Nimrod. ¿Te acuerdas que lo acabamos de leer? Devastarán la tierra de Asiria a espada, con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. ¿Quién destruyó a los asirios? Los babilonios. Bueno, yo espero que estés entendiendo todo esto. Si no lo entendiste, vuélvelo a ver. Son datos históricos importantes. Algunas personas creen que el asirio es el anticristo. Podría ser. ¿Cómo es posible que al anticristo se le llame el asirio? Porque el anticristo viene de la tribu de Dan. Y la tribu del Dan era la de más al norte en Israel. Dan colinda con Siria y Asiria. Por lo tanto, pudo haber existido alguna mezcla de linaje. ¿Ok? Pero el anticristo va a ser hebreo, va a ser homosexual, va a ser de la tribu de Dan. Hay varias características que nos muestran quién será el anticristo. Aunque no se sabe así con detalle. ¿Sí? Solamente algunas características. Regresamos a Miqueas capítulo 5. Yo espero que hayas entendido todo esto. Verso 7. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como rocío de Jehová. En la tribulación y la gran tribulación habrá un pequeño grupito de judíos que sí creerán en Yeshua el Mesías. Habrán creído a los 144,000, habrán creído a los dos testigos, Moisés y Elías, que son separados y no están todavía en la tierra, Moisés y Elías. Habrá un remanente salvo de judíos durante la tribulación. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias de la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Cuando Jesús regrese, Jesús, el león de la tribu de Judá, vendrá a vengarse de sus enemigos, a despedazar al imperio del anticristo, a destruir a las naciones de la tierra y a salvar a los judíos. Esto está escrito en Zacarías, ya lo estudiaremos. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. ¿Cuál es el propósito de la guerra de Armagedón? El propósito de la guerra de Armagedón es atacar a los judíos y destruirlos para siempre. Por lo cual Jesús desciende y los defiende. Ese es el propósito de la guerra de Armagedón. Con la cual Satanás, el anticristo, el falso profeta y los ejércitos de la tierra intentan pelear contra Jesús, pero obvio no pueden. Porque Jesús viene a defender a los judíos. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Y Zacarías aclara detalles que cuando lleguemos a Zacarías los vamos a estudiar, en los cuales dice que Dios destruirá a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Todas las naciones que se la cargaren serán hechas pedazos, que Jerusalén será puesta por copa, por piedra pesada a todas las naciones. ¿Entiendes esto? Estamos estudiando profecía bíblica.
Tu mano se alzará sobre tus enemigos y tus adversarios serán destruidos. Verso 10. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos en medio de ti y haré destruir tus carros. Ahora la profecía bíblica ya nos va hacia muy al futuro, va más cercano. Dios destruiría el reino de Israel de las tribus del norte por idolatría, y ellos tenían confianza en sus carros y caballos, por los cuales Dios los despedazaría. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas sus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. ¿Qué es un agorero? Es un brujo, es un hechicero, es alguien que hace adivinaciones. Es pecado todo eso. Haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Dios aborrece las pinturas religiosas, cuadros, esculturas, escapularios, crucifijos, con o sin mono, da igual, es pecado. En el Nuevo Testamento no se usaron cruces físicas. La cruz predicada en el Nuevo Testamento es una cruz espiritual para crucificar tu carne, tus pasiones y tus malos deseos. Nunca, nunca, nunca un discípulo de Cristo en el Nuevo Testamento usó una cruz física, ni colgada en la pared, ni colgada en el cuello. Son espirituales. Pablo dice, me glorío en la cruz de Cristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cuidado con la idolatría. Si tienes cuadros de la Última Cena, pinturas de supuesto Jesús o María o Pedro, los ángeles, ese es tu boleto al infierno. Tienes que destruirlo. Es pecado, es idolatría. Yo no lo venero, ni lo adoro, ni le prendo velas. No importa, no deja de ser abominación solamente porque no lo adores o lo veneres. Es pecado tenerlo, ¿sí? Es pecado tenerlo. Quiero que sepas esto. Atrás de cada cuadro religioso, cada pintura, cada rosario, cada escapulario, cada medallita, hay demonios. Y eso garantiza maldición a tu vida y te asegura un lugar en el infierno. Dios aborrece la idolatría. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti. Nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. ¿Qué pasa si en algún hogar que me están escuchando hay un cuadro de la Última Cena, hay una pintura de María, pintura de ángeles? Es pecado, tienen que destruirlo. No te harás imagen de nada de lo que está en el cielo. Es que eso cuesta muy caro, no importa, tu alma vale más. Es que me lo regaló mi abuela, no importa, no acompañes a tu abuela al infierno, destruye la idolatría, despedázala. No hay excusa para no deshacerse de la idolatría. Quítala de tu vida y de tu hogar. Arráncala ya. Mañana. No, hoy. ¿Qué tal si te mueres mañana? La idolatría puede asegurarte un lugar en el infierno. No apoyes tu fe en ningún objeto religioso. Nada. Solamente la fe en su nombre y en la palabra de Dios. No objetos religiosos en los cuales apoyar tu fe. Nada. Solo su nombre y su palabra. Dios te está llamando al arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, los discípulos de Cristo, los apóstoles, las iglesias, ¿nunca usaron cruces físicas? No, nunca usaron cruces físicas, nunca. Ni colgadas en el cuello ni en la pared, ni con mono ni sin mono. Cuando tú escudriñes, cuando se menciona la cruz de Cristo en el Nuevo Testamento, notarás que se refiere a una cruz espiritual en todos los casos. A excepción de la cruz en la cual Jesús murió, el cual sí es una cruz real, ¿sí? Bueno, cuando tú diriges una oración o un rezo a un ser creado, María, Pedro, Judas, Juan, los ángeles, quien sea, estás pecando. ¿No puedo hablar con los ángeles? No, es pecado. Tu oración siempre dirígela a Dios. Los ángeles a ti no te hacen caso, son soldados, siguen órdenes de Dios, no siguen órdenes tuyas. Los católicos le rezan al arcángel Miguel y a María y no sé qué tanto. María no te escucha, le dicen a María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Varios problemas con ese rezo herético. María no te oye, está en el tercer cielo. Los muertos ningún papel tienen debajo del sol. María no habla español, ella hablaba hebreo y arameo. No te oye ni te entiende. María no te escucha. María no es omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente. María no está en la tierra. El que está en la tierra es el Espíritu Santo. ¿Qué otros casos?
A María no le importas. Ella está adorando a Dios en el cielo bien a gusto, gozándose en el reino de los cielos. Ni sabe María que existes. María no sabe que existes. Cuando llegues al reino de los cielos y te salvas, ahí la vas a conocer, pero María no sabe que existes. María no es tu madre. La Biblia dice en Gálatas que nuestra madre es la Nueva Jerusalén, la cual es madre de todos nosotros. María no es nuestra madre, es nuestra hermana. Es nuestra hermana. ¿Qué otra cuestión importante? María no te oye, María no intercede por ti. La Biblia dice que Jesús es el que intercede por nosotros delante del Padre. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que ruega por nosotros con gemidos indecibles. La Biblia dice que Jesús es nuestro abogado. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Jesús. María no habla tu idioma, María no sabe que existes, María no es tu madre, María no tiene ningún papel debajo del sol, María sí es salva y María no es madre de Dios. Porque para que María sea madre de Dios, María tendría que ser madre de Dios Padre y del Espíritu Santo. Y María no es madre de Dios Padre. María simplemente fue escogida para que Jesús fuera engendrado en ella. ¿Sí? Pero María no es madre de Dios porque María empezó a existir en cierto momento, pero Dios no empezó a existir. A pesar de que Jesús fue engendrado en María, Jesús existía antes de nacer en María. Él la eligió para nacer. Entonces, estamos desmintiendo todas las herejías católicas, que son mentiras del diablo que te pueden llevar a la condenación. ¿Sí? María no es siempre virgen, María tuvo más hijos. Dice Mateo que después de que María esperó el tiempo de la purificación, después de que nació Jesús, dice que se unió a su marido. Y la Biblia enseña que Jesús tenía varios hermanos. Uno se llamaba José, otro se llamaba Simón, otro se llamaba Judas. Tenía una hija que se llamaba Salomé. La familia de Jesús era numerosa. Jesús tenía hermanos y David profetizó que los hermanos de Jesús, hijos de María, no creerían en él. Entonces es importante que entiendan todo esto. María no ruega por nosotros. El único que ruega es Jesús y el Espíritu Santo, porque ellos son Dios. María no te oye porque está en el cielo, está muy lejos. No habla español, no sabe que existes. Se oye feo, pero no le interesas. Ella está centrada su atención en la adoración a Dios. Los muertos ningún papel tienen debajo del sol. No es tu madre. Jesús se la entregó a Juan, le dijo, he ahí tu madre, mujer, he ahí tu hijo, porque era el mejor discípulo y la tenía que cuidar porque Jesús ya se iba. Jesús no se la iba a entregar a sus hermanos porque no eran convertidos. Se la entregó a Juan y solo a Juan, no al mundo. He ahí tu hijo, he ahí tu madre, solo a Juan. Entonces, por favor, que no vengan doctrinas de demonios y espíritus engañadores católicas que quieran sacarte de la verdad y llevarte a la perdición eterna. Los católicos adoran a María. María no es Dios, María no es divina. El único divino es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Ven al verdadero evangelio de Jesús. El catolicismo predica una falsa María, no una María bíblica. María sí es bienaventurada entre las mujeres, bendito el fruto de su vientre. Sí, sí lo es. Pero que sea bienaventurada entre las mujeres no significa que reciba culto. Cuando nosotros escudriñamos el Nuevo Testamento, notamos que nunca en el Nuevo Testamento se dirigieron oraciones a seres creados, solo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nunca se dirigió una oración a María. Cuando alguien le reza a María, está cometiendo pecado de nigromancia. No consultarás a los muertos. María sí murió. Los católicos creen que María fue siempre virgen. La Biblia lo desmiente. Los católicos creen que María ascendió así y no murió. Eso es mentira. Eso es una mentira del diablo. Ahora, cuando tú le reces a María, tu oración va directo a los demonios. Y eres considerado un nigromante, consultador de muertos y un idólatra. Y los idólatras y nigromantes no tendrán herencia en el reino de Cristo. Y esto es bien importante que lo sepas. María era judía. Era una muchachita judía que Dios eligió para que de ella naciera el Mesías. Pero María sí pecó. María misma lo registra en el Cántico de María en el libro de Lucas. En Lucas capítulo 1, tú lo podrás constatar, lo voy a leer. María hace una canción. No sé si sabías que María, por el Espíritu Santo, cantó una canción. Y María en su cántico dice,
Voy a leer Lucas 1, 46 y 47. En su cántico, María confiesa que sí era pecadora y que necesitaba ser salvada de sus pecados. María no es inmaculada, sí pecó. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María invoca a Dios por Salvador. Si María no hubiera pecado, María no necesitaría un Salvador, porque el Salvador es para los pecadores. María sí pecó. Entonces, si hay alguien aquí escuchándonos que esté preso de doctrinas de demonios católicas, yo le digo, María no intercede por nosotros. María no es siempre virgen. María no te escucha. María no es nuestra madre. María no es madre de Dios. María es nuestra hermana. La amamos como hermana en Cristo, así como amamos a Pedro, a Juan, a Pablo, a Lucas, como te amo a ti. Es el mismo amor. María no es digna de adoración, ni de veneración, ni de culto. Y tiene que quedar bien claro esto, ¿sí? Es muy importante esto. La verdadera María bíblica, ¿la conoces? Porque hoy en día se adora a una María falsa, que no existió, que inventó la ramera. ¿Y de dónde lo sacó la ramera? El catolicismo romano, la Babilonia. Bueno, lo sacó de los babilonios, lo sacó de los egipcios, lo sacó de los romanos. Amaban adorar diosas falsas. Y es mismo demonio de hace miles de años, diferente nombre. Adoraban a diosas falsas y todo, por cierto, viene de Nimrod. Nimrod, Semiramis y Tamuz. Era un culto pagano muy antiguo de los babilonios y los asirios. José, María y el niño. Y ese culto se preservó, mismo demonio, diferente nombre, y por eso los católicos terminaron adorando a José, a María y al niño, pero a la que más adoran es a María. Es pecado eso. Tienen que arrepentirse. Tienen que convertirse a Jesús. Tienen que conocer a la verdadera María. María no es digna de culto ni de adoración, ni recibe oraciones. Y yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero yo sé que Dios va a hacer que este video le llegue a personas que apenas están saliendo de ese engaño tremendo que es la idolatría a María. ¿Sí? ¿Quieres que alguien interceda delante de ti con el Padre? Es Jesús y el Espíritu Santo. Nadie más. Eso es lo que está escrito. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, explíquenlo, apréndanlo, disciérnanlo, medítenlo y ustedes háblenlo, porque esto es verdad que salva almas. Quizá Dios te use para sacar a alguien de las garras de la idolatría. Y el amor te hará hablar. Quizá si piensas, no, es que yo solamente voy a orar, que Dios les abra los ojos. No, eso no funciona. Tienes que ir a decirle. ¿Se va a enojar? Que se enoje. ¿No crucificaron a Jesús por decirles la verdad? ¿No apedrearon a Esteban por decirles la verdad? ¿No crucificaron a Pedro según se cree boca abajo por la verdad? ¿No decapitaron al apóstol Pablo según se cree por la verdad? Si la verdad les hace enojar, que les haga enojar, pero esta verdad es amorosa y pudo haberles salvado si la recibieran. Si tú no hablas la verdad porque se van a enojar, eres un cobarde. Pablo dice en Gálatas, ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? El amor es el que realmente habla. Si amas el alma de alguien, le vas a ir a decir la verdad. Si no le dices la verdad, no amas su alma. Solo voy a orar y que Dios le diga, así no es, está mal ese pensamiento, está mal. Tienes que ir a decirle. Es tu familiar, es tu responsabilidad, para que sangre no sea sobre tu cabeza y no te demanden sangre ajena en el tribunal de Cristo. Ve y dile que el catolicismo romano es una religión falsa que lleva al infierno, que predica mentiras. La transubstanciación de la Eucaristía católica es brujería. La Biblia dice que Jesús fue sacrificado una sola vez y para siempre. Y los nicolaitas, que Jesús aborrece, que son los sacerdotes católicos, dicen que cada misa es un nuevo sacrificio de Cristo, contradiciendo el libro de Hebreos que dice que Jesús fue sacrificado una sola vez y para siempre. La Eucaristía católica es una herejía, no es la Santa Cena que enseñó el Señor Jesús, que se toma un pan, no una oblea, ni una galleta, ni una hostia, un pan
que enfrente de todos se tiene que partir, que todos comen del mismo pan y siempre que se come del pan se bebe de la copa. El catolicismo romano es una religión falsa, es cristianismo versión Satanás, que enseña muchos mentiras, como por ejemplo el purgatorio. El purgatorio no está en la Biblia, es cielo o infierno. Agua bendita no está en la Biblia, bautismo de bebés no está en la Biblia. Para bautizarte en agua tienes que arrepentirte de tus pecados y creer el evangelio, cosa que un bebé no puede hacer. Y el catolicismo tiene muchas mentiras. En la Biblia no están los rosarios, en la Biblia no está la primera comunión, en la Biblia no está la misa no es bíblica. En el Nuevo Testamento se predica el evangelio, se cantan alabanzas, se anuncia la verdad, cosa que no ocurre nunca en las misas. Las misas no son bíblicas. El catolicismo romano es una religión falsa que lleva al infierno y Dios en su palabra le llama la gran ramera, la gran Babilonia, y el catolicismo romano va a ayudarle al anticristo a matar a los verdaderos cristianos durante la tribulación. Los que se convierten después del arrebatamiento o los que se perdieron en el arrebatamiento. Esto es verdad. Y pues nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y no te lo digo porque te odio, te amo, te quiero en el cielo y yo sé que la mentira mata. El catolicismo romano se llevó al infierno a mis abuelos. Mis abuelos en este momento se están quemando en un tormento eterno por culpa de las mentiras del catolicismo. Y yo no quiero que eso te pase a ti. El catolicismo engañó a familiares míos que en este momento están en la perdición eterna. Y yo no quiero que te pierdas eternamente en la condenación por las mentiras del catolicismo. Es pecado que un cristiano entre a una misa. Es pecado. La Biblia dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo y yo los recibiré. Es pecado que un cristiano entre a una boda católica, entre a un bautismo católico. ¿Cómo es posible que tú te llamas cristiano? ¿Sabes que el bautismo es de adulto arrepentido y convertido? Y estás presenciando una ceremonia herética donde ponen agua en la cabeza de un bebé y tú, conociendo la verdad, estás participando de un rito falso. Es pecado ir a una boda católica, es pecado ir a un bautismo de bebés católico, a una confirmación católica, cuando tú conoces la verdad. Dios te llama a salir. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni les alcancen sus plagas. Conoces la verdad y no tienes celo y no luchas por la verdad, estás haciendo mal, estás pecando. Dios quiere que seas luz a los que te rodean, aunque se enojen, aunque se molesten, y se les puede decir las cosas con mansedumbre, pero con la verdad y con denuedo. Sí se puede. Tienen que escuchar la verdad. Si resisten la verdad y no la quieren, bueno, por lo menos tú se las dijiste alguna vez. Pero es muy grave que tú sepas la verdad, que ellos no sepan la verdad y no se las digas. ¿Cuál verdad? Sobre la idolatría. ¿Cuál verdad? Que las misas no están en la Biblia, que el sacerdocio católico es falso. En la Biblia no se estudia 12 años en un seminario para después ser ordenado. Eso es una herejía. La Biblia enseña que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. En el Nuevo Testamento, todos los arrepentidos, convertidos a Jesucristo, nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, todos los verdaderos salvos por la fe en Jesús son reyes y sacerdotes. La Biblia dice que somos real sacerdocio, linaje escogido. No es sacerdote de Cristo el que tiene un cuadrito blanco en el cuello. Es sacerdote de Cristo el que nació de nuevo del agua y del Espíritu, el que se arrepintió de sus pecados y se convirtió a Jesucristo y tiene al Santo Espíritu de Dios. Ese es el verdadero sacerdote de Cristo, que puede ministrar los bienes venideros, puede orar por los enfermos en el nombre de Jesús, puede echar fuera demonios en el nombre de Jesús, puede predicar el santo evangelio en el nombre de Jesús, ya sea adolescente, niño, anciano. Esos son los verdaderos sacerdotes de Cristo. Los que se visten de pingüino con un cuadro blanco en el cuello, esos son los falsos sacerdotes. Y Jesús les llama Nicolaitas. Aquí no anunciamos religiones ni templos, anunciamos a Jesucristo y su palabra pura. El Nuevo Testamento como es, como está escrito. Jesús, anunciamos no una religión ni un grupo religioso, anunciamos un nombre, a Jesucristo de Nazaret, y obedecer sus mandamientos tal cual salieron de su boca. ¿Qué religión eres? Soy discípulo de Jesús, lleno del Espíritu Santo, obediente, vivo en santidad y guardo su palabra. Eso soy. ¿Pero qué religión eres? Discípulo de Jesús,
hijo de Dios, obediente a la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo y predico el santo evangelio de Jesús de sana doctrina, apegado a la Escritura como Jesús lo enseñó. Solo hay un Jesús, solo hay un evangelio. Y o lo obedeces o no lo obedeces. O lo obedeces o no lo obedeces. ¿Sí? Soy discípulo de Jesucristo. Él me rescató, oí su voz y conozco su verdad. Me mostró el reino de los cielos. Y aunque duela, pero les digo, ni un católico, ni uno solo, entrará al reino de los cielos. Ni uno solo. ¿Cómo dices eso? Sí, escrito está. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare evangelio diferente, sea anatema, maldito. Y el catolicismo anuncia un evangelio diferente, con 7 sacramentos no bíblicos. No están en la Biblia los 7 sacramentos. Con bautismo de bebés no bíblico, con agua bendita no bíblico, con culto a María, Pedro, Judas, Juan, los santos, idolatría no bíblicos. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Y el catolicismo romano enseña un evangelio diferente, no bíblico, no neotestamentario, sin fundamento escritural, con un falso sacerdocio. El catolicismo romano es satánico, es cristianismo versión Satanás. Y es rastreable el origen del catolicismo romano cuando Constantino el Grande, el conquistador, mezcló el paganismo del politeísmo romano, idólatra, con cristianismo apóstata y surgió el catolicismo. El catolicismo no es la iglesia de Cristo. El catolicismo es una prostituta, es una ramera, es una Babilonia que enseña mentiras y lleva a millones a la condenación eterna. El catolicismo, si fuera la iglesia de Jesús, por sus frutos los conoceríamos. El catolicismo, si fuera de Jesús, produciría gente santa, obediente, sin vicios, amorosa, llena del Espíritu Santo. Pero eso no produce el catolicismo romano. En el catolicismo romano hay alcohol, hay vicios, hay drogas, hay fornicación, hay adulterio y turbación. No es de Dios el catolicismo romano, no lo es. Es un camino de muerte que lleva a la condenación. No es la iglesia de Jesús. Si fuera la iglesia de Jesús, obedecería a Jesús. Por ejemplo, Jesús dijo, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque un solo Padre tiene, está en los cielos. ¿Y cómo le dicen los católicos a sus sacerdotes? Padre, desobedeciendo a Jesús. También Jesús dijo que cuando ores, métete a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y Jesús nunca dijo reza, Jesús dijo ora. Rezar significa repetir. Orar significa platicar. Jesús dijo que no hagas vanas repeticiones, creyendo que por su mucha palabrería seréis oídos. ¿Y qué hacen los católicos? Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús enseñó que eso no se debe hacer, es pecado. Y eso es lo que hacen los católicos. Aprenden rezos. Jesús no está en el catolicismo romano. El Espíritu Santo no está en el catolicismo romano. Ni con los carismáticos, ni con los que hay milagros, hablan en lenguas. Ahí no está el Espíritu Santo. Ese no es el verdadero Espíritu Santo. Pero hablan en lenguas y tienen milagros los carismáticos. No importa. El Espíritu Santo no respalda la idolatría. El Espíritu Santo no respalda la idolatría. Y entonces esas lenguas y milagros de los carismáticos que son, no es el Santo Espíritu de Dios. El Santo Espíritu de Dios es santo, no respalda la idolatría. ¿Comprenden todo esto, hermanos? Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Estos son fundamentos de la verdad que nadie puede negar. Es muy fácil darse cuenta que el catolicismo romano no es de Dios, es del diablo. Y es tristemente que es una herramienta usada por Satanás para perder millones de almas de seres humanos. ¡Millones! ¿Sabías tú que el catolicismo romano no existiera si no hubiera perdurado su imperio? Porque en realidad son un imperio religioso. ¿Por la espada? Por la misma razón por la cual el Islam existe, por asesinar brutalmente y con la espada imponer la religión, es la misma razón por la cual el catolicismo existe. Hubo cristianos verdaderos en Europa, después abordaré ese tema, llamados anabaptistas.
los cuales fueron brutalmente asesinados por la Inquisición, la Gran Ramera, la que está ebria de la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Europa se estaba volviendo a Jesús y abriendo los ojos, pero lo mismo que hizo el Islam, lo hizo el catolicismo romano, y teniendo sus bastiones y fortalezas en España, salieron ejércitos y soldados jesuitas y del Opus Dei en la Inquisición a asesinar brutalmente a genuinas ovejitas indefensas de Jesús, y la Inquisición fue la herramienta para asesinar discípulos de Jesús que desconocían al catolicismo romano. El catolicismo se impuso por la espada, la muerte y la sangre, no por el amor y la predicación del evangelio y de la verdad. Al grado que cuando Juan vio al catolicismo se sorprendió y vio que era la ramera borracha y ebria de sangre de santos y mártires de Jesús. Pero te digo una cosa, la Inquisición se va a reactivar durante la tribulación. La ramera no está lo suficientemente borracha de sangre de santos y mártires de Jesús, porque después del arrebatamiento de la iglesia, la Inquisición despertará de nuevo, los jesuitas y Opus Dei nuevamente volverán a tomar las armas y matarán a todos los que se opongan al anticristo. La gran ramera es una herramienta de Satanás para perdición de las almas de los hombres. No es la verdadera iglesia de Jesús. Jesús dijo, el que te da una mejilla, pon la otra. Y eso hizo el catolicismo asesinando a más de 70 millones de cristianos y judíos. ¿Acaso el catolicismo puso la otra mejilla? Es la más grande asesina de verdaderos siervos de Cristo de toda la historia. Y es el Santo Espíritu de Dios poniendo palabras en mi boca para que salgas de esa perversa e inicua institución satánica demoníaca, catolicismo romano. No, los papas no son los sucesores de Cristo. Jesús no dejó papas. Si escudriñaras el Nuevo Testamento, te darías cuenta que los 5 ministerios verdaderos están en Efesios capítulo 4, verso 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No hay papas, arzobispos. No hay monjas. No hay monaguillos. Nada de eso. Y te darás cuenta que los verdaderos ministros de Cristo son casados. ¿Por qué esa aversión? Porque el catolicismo lleva a la condenación a millones de seres humanos, a millones a la perdición eterna. No es para menos el ponerme así, no es para menos. Millones de seres humanos han entrado y entrarán a la condenación eterna por culpa del catolicismo romano. No es para menos, es una herramienta perdedora de alma de hombres. El amor dice la verdad. Jesús dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Y ellos no guardan sus mandamientos, no están en el amor de Cristo. Fuera de la verdad no hay unidad. El amor te predica la verdad para que no vayas a la condenación. Si no te amara no diría esto, pero lo digo porque te amo. Ahora, cuando tú dices, lo amo, vas a anunciarle la verdad, pero tú dices lo amo y participas de su pecado, ese no es el amor bíblico. Ese se llama ecumenismo y Dios aborrece el ecumenismo. Salid de en medio de ellos, pueblo mío. No toquéis lo inmundo y yo lo recibiré. Dice la Escritura que si alguien viene a tu casa y trae otro evangelio diferente, dice, no lo recibas en tu casa para que no te hagas partícipe de sus malas obras. Aborreced aún la ropa contaminada por su carne. Tened misericordia con temor. Amamos a los católicos, sí, por eso les anunciamos la verdad. ¿Que amemos a los católicos significa que nos vamos a meter a sus misas? No. ¿Que vamos a participar con sus falsas doctrinas? No. ¿Que vamos a orar con ellos? No, porque nosotros no somos ecuménicos, unión de las religiones. El ecumenismo es pecado. El ecumenismo es pecado. Entonces, mis hermanos, es mi deber, y Dios me puso aquí y me dio esta herramienta de internet para hacerlo, es mi deber anunciar a todas las naciones de la tierra que cualquiera que muera católico no se salva. Es un paracaídas roto. Que el que salte de un avión con el paracaídas roto y lo jale no se va a abrir. Van a caer y van a morir. ¿Sí? Entonces, hermanos, es muy fácil demostrarlo. Si fueran iglesia de Jesús, o obedecerían a Jesús, pero no lo obedecen, lo desobedecen en todos los católicos. Lo desobedecen en la Santa Cena, lo desobedecen en invocar a María, lo desobedecen en todo esto. Entonces, solo Jesucristo salva a los que se arrepienten genuinamente de sus pecados, a los que invocan a Jesús y le obedecen como Él enseñó. Como Él enseñó.
Por ejemplo, si tú entras a la página oficial del Vaticano y buscas los 10 mandamientos, te vas a dar cuenta que están adulterados. Revisa la Biblia judía, que es la original, y compara los 10 mandamientos judíos con los 10 mandamientos católicos y te darás cuenta que quitaron el de la idolatría, no te harás imagen, y pusieron santificar a las fiestas y otras tonterías, adulterando la palabra de Dios para justificar toda su idolatría. No te harás imagen de nada de lo que está en el cielo. Maldito el que haga pintura, escultura o imagen de fundición. Entonces, hermanos, esa es la verdad. El que es de la verdad vendrá a la verdad, pero el que no es de la verdad aborrecerá la verdad, no vendrá a la luz, porque como está en tinieblas, huye de la luz para que sus obras no sean manifiestas. ¿Los católicos son nacidos de nuevo? No. ¿Tienen al Espíritu Santo? No. Se murió católico, se lo llevó el diablo. Esta es la verdad. Hay que arrepentirse de esas malas obras. La Biblia dice que contended ardientemente por la fe una vez dada a los santos, porque hombres impíos han entrado encubiertamente, convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La Escritura nos enseña a contender ardientemente por la fe de infiltraciones y falsos evangelios. Y ciertamente el catolicismo presenta un falso evangelio corrompido y torcido que no es el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Cómo conocer el verdadero evangelio de Jesucristo? Escudriñalo. Tú lee por ti mismo de Mateo a Apocalipsis y te darás cuenta que en la verdadera iglesia de Jesús hay bautismo de adultos arrepentidos y convertidos. No existen las misas, no hay Eucaristía, es Santa Cena y un pan y la copa, y se parte el pan enfrente de todos. Y te darás cuenta que no hay todos los ritos raros que mete el catolicismo romano. Y lo digo por amor a tu alma. Yo no quiero tener sangre sobre mi cabeza. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y ciertamente Apocalipsis capítulo 17 es parte del Evangelio. Y habla ese tema de la gran ramera. Gloria a Dios que Dios tiene escogidos, hijitos suyos, que sí abren sus ojos y verán la verdad. Y para terminar, voy a leer Miqueas capítulo 5, verso 14 y 15 y he terminado la predicación. Dice, arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Dios hará ira y furor y venganza a las naciones que no obedecieron, ¿qué? La idolatría, el contexto de lo cual está hablando aquí. A Dios se le busca en el espíritu, sin ayuda de objetos religiosos. Si tú quieres arrepentirte de la idolatría, si la verdad está abriendo tus ojos, si tú te das cuenta de la verdad y te das cuenta que te engañaron con un Jesús diferente, un evangelio diferente, y te das cuenta que el Dios viviente nadie lo puede representar ni con dibujos ni con pinturas, que todos los objetos religiosos, en lugar de acercarte al cielo, te acercan al infierno, y quieres proceder al arrepentimiento, quieres volverte a Jesús con todas tus fuerzas, con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón, te invito a que ores conmigo. Dile, Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Me convierto a ti, Señor Jesús. Perdóname, me arrepiento de idolatría. Gracias por abrir mis ojos. Gracias por mostrarme la verdad. Gracias por enseñarme la verdad de tu palabra. Te amo, Señor, con todas mis fuerzas. Perdóname porque fui un idólatra. Perdóname porque le di culto a seres creados. Perdóname, Padre Celestial, porque yo pequé contra ti, te fallé y te ofendí. Me arrepiento y me humillo en el nombre de Jesús. Jesucristo, enséñame a conocerte realmente. Jesucristo, enséñame a seguirte realmente. Quiero ser obediente y fiel a ti. Gracias, Dios Padre, te amo, te entrego mi vida, Jesús. Perdona mis pecados, lávame y límpiame con tu sangre preciosa y quita de mí toda mancha y arruga. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz. En el nombre de Jesús, amén. Esa es la verdad, hermanos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es necesario anunciar esto entre las naciones. Es necesario anunciar esto entre las naciones, porque las almas se pierden. Las almas se pierden. Puedes copiar esto y pegárselo a un familiar idólatra o algo, o tú decirle con tus propias palabras, pero hazlo. Hemos terminado, hermanos, hemos llegado al fin del programa. Les amamos con el amor del Señor Jesús.
que tengan una hermosa semana, que el Señor Jesús les cubra con su sangre preciosa, les mande ángeles, les dé paz. Gracias por haber estado con nosotros. Espero que entiendas lo que hablamos. Si no lo entendiste, te invito a que lo vuelvas a ver y que Dios abra tus ojos con la verdad del Evangelio y escapes de todo engaño satánico que hoy en día confunde a la humanidad para perdición de las almas. Te amo en el amor de Jesús. Te repito lo que siempre digo. Lee un capítulo del Nuevo Testamento, un capítulo del Antiguo en la mañana. Póstrate en el piso con la frente en el suelo, orando 1 hora al día. Lo mismo en la noche. Canta alabanzas. Persevera en esta doctrina. Cuidado con la apostasía moderna. Mantente en sana doctrina. Santifícate, arrepiéntete de tus pecados. El Señor Jesús viene y obedece todo lo que Jesús dijo para que puedas entrar en su reino. Porque Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Después haré una serie donde les demostraré que la gran ramera del catolicismo romano es usurpador. Voy a hablar de la historia del cristianismo y te vas a dar cuenta en una serie que voy a hacer más adelante cómo le hizo el catolicismo romano para masacrar a los verdaderos cristianos y casi desaparecerlos para poner su falsa doctrina, y cómo el catolicismo se impuso por la espada y el derramamiento de sangre, no como lo enseñó Jesús, por el amor y la predicación de la palabra. Aprenderás todo lo horrible que hizo el catolicismo durante la Inquisición, matando a sus enemigos, saliéndose por completo de la enseñanza de Jesús de amar a los enemigos, no de matarlos. Y eso fue lo que hizo el catolicismo. Pero bueno, hermano, fuertes en Jesús, firmes. El Señor viene, Maranata. Aleluya. Por sus frutos los conoceréis. Que el Señor Jesús les cubra con su sangre preciosa a las verdaderas ovejas de Jesús, les mande ángeles, les dé paz, les dé fuerza, que tengan una hermosa semana. No se duerman sin orar y sin leer la Biblia. Y bueno, hermanos, hemos terminado. Recuerden visitar la página www.franciscoisrael.com y levántate firme y valiente y anuncia este santo evangelio aunque estés en medio de grande oposición. Aleluya, gloria a Jesús. Hemos terminado, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche, hora centro de México, y nos vemos los domingos a las 12 del día, hora centro de México. Fuerte abrazo en el amor de Jesús. Que tengan hermoso día. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Gloria al Señor Jesús!